Durante siglos, su historia fue escrita por otros. Cuando se hablaba de ellos, era como si no tuvieran rostro. Eran los bárbaros del este, los pueblos sin nombre, los que llegaron tarde a la historia. Sin embargo, hoy, los eslavos representan una de las familias culturales y lingüísticas más vastas del mundo. Desde el Adriático hasta Siberia, desde los Balcanes hasta el corazón de Europa del Este, su huella es inmensa. Y sin embargo, ¿por qué siguen siendo invisibles en tantos relatos históricos? ¿Por qué, si fueron capaces de ocupar media Europa, su origen sigue envuelto en niebla? Hay algo en esta historia que no encaja. Y cuando algo no encaja, no siempre es por falta de información, sino porque hay alguien interesado en que no encaje. La historia de los eslavos no comienza con una corona, ni con un imperio. No hay un Alejandro Magno, un César o un Hammurabi. Comienza, más bien, con una ausencia. Y esa ausencia ha generado durante siglos un silencio incómodo. Porque los pueblos que no tienen un mito fundacional claro, son más difíciles de controlar. Existe una posibilidad real de que su aparente anonimato no haya sido un defecto, sino una decisión. Cuando una civilización se extiende no por imposición, sino por adaptación, cuando prefiere el bosque al mármol y la comunidad a la conquista, su crecimiento se vuelve imperceptible. Y ese tipo de expansión es la más peligrosa para los imperios que todo lo quieren contar y clasificar. Quizás por eso, durante mucho tiempo, se habló de los eslavos con condescendencia o desprecio. Pueblos atrasados, sociedades primitivas, campesinos sin cultura escrita. Pero cada nuevo hallazgo arqueológico, cada revisión de las fuentes, cada testimonio folclórico, nos va revelando otra verdad. Lo que los eslavos construyeron fue tan real y poderoso, que sobrevivió sin necesidad de monumentos ni relatos oficiales. Y eso, en un mundo donde la historia la escriben los vencedores, es una amenaza directa. A diferencia de otras civilizaciones que brillaron y cayeron, los eslavos eligieron otra estrategia: permanecer. Adaptarse. Absorber. Se infiltraron en las fisuras del poder, habitaron las fronteras de los imperios, cruzaron montañas, bosques y ríos sin dejar huellas fáciles de seguir. Y cuando menos se lo esperaban, estaban en todas partes. Pero claro, si eso es cierto, si su expansión no fue accidental, entonces estamos ante una civilización que supo moverse en la sombra con una inteligencia que muy pocos reconocieron. Ahora bien, ¿cómo se explica su origen? ¿Por qué durante tanto tiempo nadie supo exactamente de dónde venían? ¿Y por qué, aún hoy, sigue habiendo debate entre historiadores sobre los primeros siglos de su existencia? Quizá la mejor forma de esconder un pueblo es hacerlo parecer uno entre tantos. Difuminarlo, dispersarlo, dejarlo fuera de los mapas, mientras sigue caminando. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El origen de los eslavos es, quizá, uno de los mayores vacíos históricos de Europa. No por falta de existencia, sino por ausencia de registro. Las fuentes romanas, bizantinas y germánicas los mencionan de manera tardía y confusa, como si hubieran surgido de la nada, como si un día simplemente aparecieran en los márgenes del mundo conocido. ¿Cómo es posible que una civilización que hoy abarca más de 13 países y cientos de millones de personas no tenga un punto de partida claro? La explicación oficial habla de una evolución lenta, tribal, desde alguna zona pantanosa entre el Vístula y el Dnieper. Pero incluso esta teoría parece más una suposición que una certeza. Y cuando una historia comienza con tantos huecos, es porque algo importante fue escondido. Las primeras menciones de los eslavos en documentos históricos son casi caricaturescas. Los autores romanos los describen como gente de pelo largo, de lengua incomprensible, sin templos ni escritura. Pero estas descripciones no explican lo esencial. ¿Cómo logró un pueblo sin grandes ciudades ni ejércitos reconocidos expandirse a una velocidad tan extraordinaria? Entre los siglos V y VIII, los eslavos pasaron de ser apenas una nota marginal en los anales imperiales, a ocupar el corazón de Europa Oriental. Eso no ocurre por accidente. Existe la posibilidad de que el mundo occidental no comprendiera el tipo de sociedad al que se enfrentaba, y en lugar de aceptarlo, lo descartó. Lo cierto es que los eslavos no surgieron de la nada.
Todo apunta a que llevaban siglos desarrollándose en paralelo a otras culturas, ocultos a plena vista, organizados de una forma que no necesitaba registros grandilocuentes ni conquistas territoriales inmediatas. Eran comunales, descentralizados y profundamente adaptativos. Su poder no se construía sobre palacios o murallas, sino sobre la cohesión de sus clanes, la relación con la tierra y una espiritualidad que integraba lo cotidiano con lo sagrado. Y eso los hacía increíblemente resistentes. Pero, ¿cómo rastrear un pueblo sin archivos escritos propios? Aquí es donde la arqueología cobra un papel clave. Las excavaciones en las actuales Polonia, Ucrania y Bielorrusia han revelado asentamientos que datan de siglos anteriores a su aparición oficial. Asentamientos con herramientas avanzadas, patrones agrícolas, y lo más intrigante, símbolos rituales compartidos en lugares muy distantes entre sí. Esto sugiere que los eslavos tenían una red cultural mucho más amplia y antigua de lo que se ha reconocido tradicionalmente. Y luego están las leyendas. Porque donde no hay documentos, hay mitos. Y en las leyendas eslavas más antiguas, se habla de un pueblo ancestral que vivía entre el agua y la niebla, que no necesitaba muros para protegerse porque el bosque era su escudo. Un pueblo que hablaba con la naturaleza, que tejía su historia en canciones, que recordaba el mundo antes del tiempo. ¿Fantasía? Quizás, pero muchas veces, lo que empieza como mito esconde una verdad que aún no sabemos traducir. Entonces, ¿por qué su origen fue silenciado? Tal vez porque los eslavos no se sometieron al molde occidental. No necesitaron dioses romanos ni héroes homéricos para formar identidad. Y eso, en un mundo que solo valida lo que puede nombrar, los volvió invisibles por elección, y peligrosos por naturaleza. Porque si puedes existir sin pedir permiso, sin ser nombrado, sin ser registrado, entonces has encontrado un tipo de libertad que ningún imperio puede tolerar. En la historia convencional, el poder se construye desde arriba. Un rey impone su voluntad, un ejército conquista territorios, una ciudad se convierte en capital. Pero los eslavos rompieron esa lógica. No tuvieron un Alejandro ni un César. No erigieron imperios centralizados ni grabaron su historia en mármol. Y sin embargo, dominaron. No a través de la imposición, sino mediante un modelo tan inusual como efectivo. Una red de clanes, aldeas y comunidades interconectadas, sin un centro único, sin una jerarquía rígida. Para Roma, esto era caos. Pero para los eslavos, era equilibrio. El poder en las sociedades eslavas no estaba concentrado en una figura. Se distribuía. Cada aldea tenía su propio consejo, su propio sabio, su propia memoria colectiva. Las decisiones se tomaban en asambleas, los líderes se elegían por consenso o por respeto ganado, y las leyes no venían de un texto sagrado, sino de la tradición oral, de la costumbre, del juicio de los ancianos. En un mundo obsesionado con la autoridad vertical, los eslavos crearon un sistema horizontal, difícil de detectar y aún más difícil de destruir. Y eso fue precisamente lo que les permitió expandirse sin levantar sospechas. Mientras otros pueblos necesitaban conquistar para avanzar, los eslavos se multiplicaban. Donde había tierra fértil, levantaban una nueva comunidad. Donde había un bosque, lo hacían suyo sin talarlo. No invadían, se integraban. No se imponían, se adaptaban. Y esa estrategia, silenciosa pero constante, fue lo que convirtió su movimiento en una verdadera conquista cultural. Para los imperios vecinos, esto era desconcertante. ¿Cómo enfrentar a un enemigo que no se agrupa bajo una bandera? ¿Cómo derrotar a un pueblo que no tiene capital, ni ejército regular, ni tesoro central? Cada vez que se intentaba someter a una aldea, otras 5 florecían en los márgenes. Era como cortar el agua con una espada. Y si bien los eslavos no tenían ciudades como Roma o Constantinopla, tenían algo que ningún enemigo podía replicar. Una forma de vida enraizada en la tierra, en la comunidad, en lo invisible. Incluso su arquitectura era un reflejo de esto. Las viviendas eran modestas pero funcionales, construidas con madera, orientadas al entorno, diseñadas para el frío y el silencio. No estaban hechas para durar siglos, sino para ser reconstruidas una y otra vez, como si lo importante no fuera la estructura, sino el espíritu que habitaba dentro. Y eso es lo que Roma nunca entendió. Los eslavos no estaban construyendo un imperio de piedra, sino una civilización que respiraba, se movía y sobrevivía sin necesidad de ser monumental. Esto, claro, los hizo vulnerables a la invisibilización.
Como no dejaron grandes templos ni registros escritos en sus primeras etapas, durante siglos fueron vistos como atrasados. Pero eso fue un error de perspectiva, porque su verdadero poder no estaba en lo que mostraban, sino en lo que transmitían. Una lengua que se adaptaba y absorbía, un folclore cargado de símbolos antiguos, una sabiduría práctica que cruzaba generaciones sin pasar por ningún libro. Y ahora, desde la distancia del tiempo, todo parece más claro. Mientras los imperios caían por su exceso de peso, los eslavos seguían caminando livianos. Mientras los reinos se desmoronaban por conflictos sucesorios, las aldeas eslavas seguían rotando su liderazgo sin dramas. Mientras otros escribían tratados, ellos sembraban, tejían y cantaban. Y sin que nadie lo notara, estaban por todas partes. Hubo un momento en la historia en que los mapas comenzaron a cambiar, y nadie entendía por qué. No se oían grandes batallas, no se anunciaban conquistas. No había generales famosos ni ejércitos marchando en nombre de un rey. Y sin embargo, las tierras que antes pertenecían a otros pueblos comenzaron a hablar una nueva lengua, a practicar nuevas costumbres, a pensar de manera distinta. Fue la llamada eslavización de Europa del Este. Y ocurrió tan rápido, tan profundamente y con tan poca violencia visible, que muchos historiadores simplemente no supieron cómo explicarla. Entre los siglos V y IX, el espacio ocupado por los pueblos eslavos se multiplicó. Desde las estepas ucranianas hasta los Balcanes, desde el Báltico hasta el Adriático, surgían comunidades eslavas como brotes en primavera. Reemplazaban poblaciones germánicas, absorbían culturas locales, y lo más sorprendente, no necesitaban destruir para imponerse. Allí donde otros habrían traído fuego, ellos traían familia. En lugar de levantar fortalezas, sembraban campos. Donde otros construían templos, ellos construían lazos. Y eso los volvió irresistibles. Porque un invasor se combate, pero una forma de vida que se siente natural, no. El secreto de esta expansión estaba en su flexibilidad. Los eslavos no traían un modelo único que debía copiarse al pie de la letra. Su identidad era maleable, incluyente. Aceptaban costumbres locales, integraban palabras extranjeras, se mezclaban sin miedo. No imponían, proponían. Y esa estrategia, tan distinta a la de los imperios, resultó ser aún más efectiva. Porque mientras Roma y Bizancio gastaban recursos para mantener sus dominios, los eslavos crecían sin resistencia, como si la tierra misma los estuviera esperando. Pero, ¿cómo lograron conservar su esencia mientras se expandían tanto? La clave estaba en algo que rara vez se valora, la cultura oral. Cada grupo llevaba consigo canciones, cuentos, rituales. La lengua se transmitía por generaciones, adaptándose sin perder el alma. Y cuando una historia se cuenta al calor del fuego, en la lengua del abuelo, en el ritmo del tambor, esa historia no muere, aunque el mapa cambie 1000 veces. Algunos cronistas bizantinos comenzaron a notarlo. Decían que los eslavos parecen agua, llenan donde hay vacío, pero no se ven venir. En efecto, se infiltraban en regiones abandonadas por imperios en crisis, o en lugares donde el poder era frágil, y allí florecían. No necesitaban armas para dominar, sino presencia, trabajo, tiempo, hijos, y cuando una generación crecía bajo el manto de la lengua eslava, el resto era solo cuestión de espera. Lo que hace aún más fascinante este proceso es que no hubo una figura central dirigiéndolo. No fue un plan orquestado desde una capital. Fue un movimiento orgánico, nacido desde la base, desde la necesidad de vivir mejor, de compartir, de resistir al olvido. Y eso le dio una fuerza que ningún ejército podía igualar. Entonces, ¿qué significa esto realmente? Que los eslavos no se impusieron al mundo, hicieron que el mundo los eligiera. Que su conquista fue tan profunda, tan silenciosa, que aún hoy muchos pueblos no saben en qué momento dejaron de ser otra cosa, y se volvieron eslavos. Y si eso es cierto, si un pueblo puede transformarte sin violencia, solo con convivencia, entonces tal vez el mayor poder no sea el de la espada, sino el de la permanencia. A medida que los eslavos se expandían, llevaron consigo algo más que una lengua o una forma de vida. Llevaron una identidad que se resistía a ser absorbida. Y lo hicieron sin gritos, sin estandartes, sin proclamas imperiales. Llevaron consigo lo más difícil de destruir, el alma. Aquello que no se ve, pero que se siente. Lo que habita en el modo de sembrar,
en el silencio con el que se respeta un bosque, en la forma en que una comunidad se reúne a resolver sus problemas sin un rey que ordene. Esa fue su verdadera conquista, y fue tan profunda que, incluso cuando intentaron borrarla, solo lograron que echara raíces más fuertes. Uno de los pilares de esa identidad eslava era la conexión entre lengua, tierra y fuego. No se trataba solo de sobrevivir en un entorno hostil. Se trataba de entenderlo, de vivir en armonía con él. En cada comunidad eslava, la tierra no era un recurso a explotar, sino una madre a cuidar. Los ciclos agrícolas no eran simples calendarios, estaban alineados con rituales sagrados, con constelaciones, con enseñanzas transmitidas por generaciones. Y cuando una cultura ve en la tierra algo sagrado, sus valores cambian. Su forma de gobernarse cambia. Incluso su forma de amar y morir cambia. La lengua, por su parte, era más que comunicación. Era refugio. Era raíz. A pesar de no tener una tradición escrita en sus primeras etapas, los eslavos conservaban y difundían su lengua con una precisión asombrosa. A través de canciones, refranes, leyendas, palabra por palabra, tejían su historia sin necesidad de tinta. Y eso hizo que, incluso cuando fueron invadidos o convertidos, nunca perdieran del todo su esencia. Porque mientras una lengua viva, la civilización que la habla también lo hace. Y luego está el fuego. No solo el físico, que calentaba los hogares y cocinaba los panes, sino el fuego como símbolo, el que se encendía en los rituales del solsticio, el que marcaba los nacimientos y las despedidas, el que se usaba para purificar, para proteger, para recordar. Cada aldea tenía su fuego comunal, y alrededor de él se contaban las historias que no podían ser escritas. Era el centro invisible de toda organización. Donde hay fuego, hay pueblo. Donde hay fuego, hay memoria. Este trinomio, lengua, tierra, fuego, es lo que hizo que los eslavos fueran indigeribles para los imperios. Por más que intentaron dividirlos, latinizarlos, cristianizarlos o germanizarlos, siempre quedaba algo que resistía. Un acento, una canción, una ceremonia oculta en un bosque. Y cuando algo sobrevive al paso de siglos de presión cultural, quizá no sea por terquedad, sino por sabiduría. Pero hay un punto aún más fascinante. Esta resistencia no se basaba en la confrontación directa. No era un desafío armado ni una rebelión abierta. Era algo más sutil, una negativa a desaparecer. Una elección de seguir siendo, incluso si eso significaba hacerlo en voz baja, entre susurros. Y en un mundo donde la visibilidad lo es todo, los eslavos eligieron la invisibilidad como escudo. Y ganaron. Antes de que las iglesias se alzaran y los cánticos cristianos sustituyeran los antiguos rituales, los eslavos adoraban una realidad mucho más antigua, más cercana y más salvaje, la naturaleza. Para ellos, el bosque no era un recurso, era una presencia. El río no era solo agua, era una voluntad. Y el trueno no era solo un fenómeno, era la voz de un dios. Su religión precristiana no era un sistema cerrado con dogmas y castigos eternos, sino un tejido vivo de símbolos, fuerzas y espíritus que habitaban lo cotidiano. Y cuando una civilización vive en equilibrio con lo que no puede ver, con lo que no puede controlar, desarrolla una espiritualidad que incomoda a quienes solo creen en lo que pueden dominar. En el mundo eslavo pagano, no había un solo Dios todopoderoso. Había muchos, y ninguno era absoluto. Perun, dios del trueno y la guerra, representaba el poder celeste, pero compartía protagonismo con Veles, señor del inframundo y los bosques. El uno era el rayo, el otro la raíz. Y entre ellos no había odio eterno, sino ciclos. Conflictos que se repetían, que equilibraban el mundo. La tierra misma estaba habitada por seres invisibles, Domovoy en las casas, Rusalka en los ríos, Lesí en los árboles. La vida no se dividía entre cielo e infierno, entre bueno y malo, sino entre visible e invisible. Estos espíritus no eran metáforas, eran reales, y por eso se les respetaba. Cada acto tenía su carga espiritual: cortar un árbol, sembrar una semilla, cruzar un río. Los rituales no eran supersticiones, eran acuerdos, pactos antiguos entre el hombre y su entorno. Y aunque no había libros sagrados, cada gesto, cada objeto, cada palabra estaba cargada de significado. Y cuando todo lo que haces tiene sentido espiritual, tu forma de vivir se vuelve una oración sin palabras. Esta religión, o más bien, esta cosmovisión,
no desapareció fácilmente. Cuando llegó el cristianismo, no lo hizo con suavidad. Fue impuesto, por la espada, por la cruz, por decreto. Y aunque muchas comunidades aceptaron la conversión, lo hicieron con una condición tácita: no olvidar. Por eso, aún siglos después de las campañas cristianizadoras, muchas aldeas seguían celebrando fiestas que no estaban en el calendario de Roma, sino en el de la luna. Seguían haciendo ofrendas a los espíritus del hogar, rezando a santos con nombres que antes eran dioses, y encendiendo fuegos que no eran solo festivos, sino protectores. Hoy, en pleno siglo XXI, todavía sobreviven vestigios de esas creencias. En canciones populares, en cuentos que hablan de criaturas en los bosques, en mujeres mayores que saben cosas y que curan con palabras y plantas. Y eso nos lleva a una verdad que incomoda a la historia oficial. Los eslavos no abandonaron su fe ancestral, la escondieron bajo nuevos nombres. ¿Y si esa decisión fue una estrategia? ¿Y si aceptaron los símbolos del nuevo Dios solo para preservar el alma del antiguo mundo? Es una posibilidad que cambia todo, porque si una civilización logra conservar su espiritualidad durante 1000 años de persecución, entonces no estamos hablando de superstición, sino de resistencia sagrada. Y tal vez lo más peligroso para un imperio no es una espada levantada, sino una creencia que se niega a morir. Cuando el cristianismo finalmente cruzó las montañas y los ríos que separaban a los eslavos del resto de Europa, no lo hizo como una suave lluvia de fe. Llegó como tormenta, una tormenta vestida de cruz y espada. Y aunque en los registros oficiales se habla de bautismos colectivos, de evangelización pacífica, la verdad fue más oscura. Muchos aceptaron la cruz no por convicción, sino por necesidad. Porque resistirse significaba perder tierras, familias, la vida misma. Pero lo que los cristianizadores no supieron entender fue que en lo profundo de cada aldea, cada casa y cada corazón, la antigua fe no se extinguía. Solo cambiaba de forma. La cristianización de los eslavos fue un proceso desigual y lleno de tensiones. En algunos lugares, como la Gran Moravia, fue promovida con diplomacia, con misioneros como Cirilo y Metodio que tradujeron las escrituras a una lengua comprensible y crearon el alfabeto glagolítico para que el nuevo mensaje pudiera llegar con sentido. Pero en otras regiones, como Polonia o Rusia, la conversión fue brutal. Ídolos quemados, altares destruidos, templos saqueados. Y aún así, incluso cuando la superficie se convirtió, lo profundo no lo hizo. Porque los eslavos no olvidaron, no renunciaron, solo camuflaron. Los antiguos dioses fueron rebautizados como santos. Las festividades del solsticio se mezclaron con las navidades cristianas. Los rituales de fertilidad se disfrazaron como fiestas patronales. Los espíritus del bosque se volvieron ángeles guardianes, las brujas se volvieron curanderas, y los rezos a Perun se transformaron en oraciones a San Elías. Pero el corazón del ritual seguía ahí, inalterado, escondido, vivo. En muchas aldeas, el sacerdote cristiano coexistía con la babushka sabia, la mujer que conocía los secretos de las plantas, los rezos viejos, las palabras que curaban. Y cuando el hijo enfermaba o el ganado desaparecía, se acudía a ella, no al altar. Porque la fe oficial era una obligación, pero la otra, la ancestral, era una promesa. Una promesa que se transmitía en silencio, de madre a hija, de abuelo a nieto, sin necesidad de libros ni templos. Lo más impactante es que esta doble fe no fue una fase. Persistió durante siglos. Aún hoy, en muchas regiones eslavas, los ritos populares se entrelazan con la liturgia cristiana. Y eso plantea una pregunta inquietante. ¿Quién ganó realmente? ¿El Dios que se impuso desde fuera, o el espíritu que se adaptó desde dentro? Tal vez los eslavos nunca aceptaron ser convertidos del todo. Tal vez entendieron que para sobrevivir, había que ceder, sin entregarse. Y eso los convierte no en víctimas de la cristianización, sino en maestros del camuflaje espiritual. En guardianes de una cosmovisión tan antigua, tan resistente, que ni siglos de imposición pudieron arrancarla de raíz. Y si eso es cierto, si lograron esconder su verdad en la sombra del altar, entonces la historia no fue la que nos contaron. Porque lo que parecía su misión, era en realidad una jugada maestra. Una forma de vencer sin luchar, de recordar sin hablar, de creer sin ser vistos. Mientras el resto de Europa ardía en guerras dinásticas, conflictos religiosos y pugnas territoriales entre imperios hambrientos de control, los eslavos se movían en un terreno más incierto,
pero también más estratégico, la frontera. Durante siglos, no fueron el centro de poder, sino su borde. No fueron el fuego, sino el humo que anuncia lo inevitable. Y en esa posición ambigua, incómoda, hallaron una ventaja que pocos supieron aprovechar, la libertad de elegir sin ser elegidos. Entre los siglos 8 y 11, los eslavos se encontraron en medio de tres fuerzas colosales, los vikingos al norte, el imperio bizantino al sur y este, y el Sacro Imperio Romano Germánico al oeste. Eran como islas en un mar de gigantes. Cualquier otro pueblo se habría rendido, se habría fragmentado o simplemente desaparecido. Pero los eslavos hicieron algo diferente. No se enfrentaron de frente, ni se sometieron del todo. Decidieron convivir, observar, aprender. Y lo más brillante, adaptar lo que necesitaban sin perder lo que eran. Con los vikingos, especialmente en el caso de los eslavos orientales, se dio una relación curiosa. Los varegos no solo comerciaban, también fundaban ciudades, como Kiev. Pero lo hicieron sin borrar lo eslavo, sino fusionándose con ello. Lo que nació de esa unión no fue una colonia nórdica, sino una nueva identidad, la Rus, un híbrido con alma eslava y armadura escandinava. Un cruce inesperado que marcaría la historia de Europa del Este para siempre. Y en ese mestizaje, los eslavos no perdieron, multiplicaron su fuerza. Con Bizancio, la relación fue más sofisticada. Los bizantinos intentaron seducir a los eslavos con religión, diplomacia y lujo. Y los eslavos aceptaron el juego, sobre todo a través del cristianismo ortodoxo. Pero una vez más, lo aceptaron a su manera. Los reinos eslavos que se formaban en los Balcanes, como Bulgaria, Serbia o la Rus de Kiev, tomaron la fe bizantina, sí, pero la transformaron en algo propio. Adoptaron el alfabeto, la liturgia, la estética, pero mantuvieron sus estructuras tribales, sus ritos antiguos, su lengua. Recibieron el oro del sur, pero nunca dejaron de hablar con sus bosques. En el oeste, la presión era mayor. El Sacro Imperio y los reinos germánicos empujaban con fuerza, exigiendo conversión, vasallaje, control. Y fue allí donde los eslavos comenzaron a resistir con más claridad. En regiones como la actual Polonia o Bohemia, se levantaron estructuras más formales, más centralizadas, capaces de negociar de igual a igual con Occidente. Nacieron los primeros reyes, los primeros tratados. Pero incluso en ese escenario más romano, la esencia eslava no se diluyó. Porque sabían ceder, sin entregarse. Y aquí está lo asombroso: mientras muchos pueblos eran absorbidos por uno de estos tres colosos, los eslavos lograron navegar entre ellos. Jugaron con las reglas sin ser definidos por ellas. Tomaron lo útil y desecharon lo demás. Se convirtieron en guardianes de la frontera, no solo geográfica, sino cultural. La bisagra entre mundos. El espejo de lo que podía haber sido Europa si hubiese elegido otro camino. ¿Y si esa posición no fue accidental? ¿Y si eligieron mantenerse al borde para no ser devorados por el centro? ¿Y si, al renunciar al protagonismo imperial, aseguraron su permanencia? Porque mientras los grandes imperios caían, los eslavos seguían ahí. Callados, mezclados, firmes. Y eso cambia todo. Porque tal vez la frontera no era su debilidad, sino su estrategia más brillante. Mientras los imperios escribían su historia en códices, crónicas y monumentos, los eslavos la tejían en la voz, en la repetición de un canto, en un gesto ancestral, en la forma de preparar una hierba o de mirar la luna. No tenían universidades, pero tenían abuelas. No tenían tratados médicos, pero tenían conocimiento guardado en las manos de las mujeres, en las palabras de los ancianos, en los rituales compartidos por generaciones. Era una sabiduría invisible para los ojos del poder, y por eso mismo, indestructible. Y cuando el conocimiento se esconde en la vida cotidiana, se vuelve eterno. La medicina eslava tradicional no era solo curación del cuerpo. Era también protección del alma. Se usaban raíces, resinas, cortezas, cantos y símbolos grabados en madera o bordados en tela. La enfermedad no era vista como un castigo divino, sino como un desequilibrio entre la persona y su entorno. El agua, el bosque, los espíritus. Y cuando ves la salud como armonía, tu forma de sanar se convierte en un acto sagrado. Las mujeres eran las grandes guardianas de este saber. Las Znakarki, Babki, Bratki, según la región, eran curanderas, parteras, consejeras espirituales. Eran temidas y respetadas.
No se proclamaban sabias, lo eran. Nadie las elegía. La comunidad las reconocía. Y cuando una civilización pone la sabiduría en manos que no buscan poder, esa sabiduría se purifica. Porque no sirve a un trono ni a una iglesia, sino a la vida misma. Pero la sabiduría eslava no se limitaba al cuerpo. Se extendía al alma del pueblo, su folclore. Y ese folclore era una enciclopedia viva. Cuentos con capas de sentido, cantos de trabajo que ocultaban calendarios agrícolas, bailes que representaban el ciclo solar. Todo tenía un porqué. Todo era código. Un lenguaje simbólico que sobrevivía incluso cuando llegaban nuevos dioses, nuevas leyes, nuevas lenguas. Porque una historia bien contada puede atravesar siglos, fronteras y censuras, sin perder su verdad. Lo más inquietante para los invasores era que este conocimiento no podía ser confinado. No estaba en libros que pudieran quemarse. Estaba en la forma en que una madre peinaba a su hija. En cómo se encendía el fuego en invierno. En qué palabras se usaban para bendecir una cosecha. Era un saber tan integrado a la vida que ni siquiera la gente sabía que lo poseía. Lo vivía, y eso bastaba. En tiempos de cristianización forzada, inquisiciones y guerras, este saber fue perseguido. Las mujeres sabías fueron llamadas brujas. Los cantos antiguos, herejías. Las hierbas sagradas, veneno. Pero incluso entonces, los eslavos siguieron cuidando lo suyo en la oscuridad. Y al hacerlo, lo mantuvieron vivo. No como una nostalgia, sino como una forma de resistencia. Porque lo que no se ve, no se puede destruir del todo. Y lo que vive en el corazón de un pueblo, siempre encuentra cómo renacer. Tal vez los eslavos no construyeron universidades, pero construyeron memoria. Y eso, cuando el mundo se desmorona, es lo único que perdura. En la historia de los pueblos, hay algo que va más allá de los hechos, el tono emocional con el que atraviesan el tiempo. En el caso de los eslavos, ese tono es único. Es una mezcla de resiliencia profunda, melancolía ancestral y una rabia que duerme, pero nunca muere. Lo llaman el alma eslava. Y no es un mito. Es una energía que ha moldeado la música, la literatura, la política y hasta la forma de mirar el cielo. Un fuego lento que no quema, pero tampoco se apaga. A lo largo de los siglos, los eslavos han vivido bajo ocupaciones, divisiones, traiciones internas, invasiones externas, cristianización forzada, guerras mundiales, regímenes totalitarios. Y aún así, han resistido. No con gritos, no con desfiles triunfales, sino con una capacidad casi sobrehumana de seguir adelante. Una especie de resistencia blanda, profunda, que no se rompe, se adapta. Y cada vez que los han empujado contra el borde, han vuelto. Más dispersos, tal vez. Más golpeados. Pero nunca desaparecidos. Esa capacidad de aguantar tiene un precio. Una herida que no se cierra del todo. Y ahí nace la melancolía eslava. No es tristeza. Es otra cosa. Es una nostalgia por algo que nunca se tuvo del todo. Por un hogar idealizado. Por un mundo que tal vez solo existió en los cuentos de la abuela. Es esa sensación de llevar algo roto por dentro, y aprender a vivir con ello. De encontrar belleza en lo inacabado, en lo que duele, en lo que falta. Y cuando un pueblo abraza esa herida como parte de su identidad, se vuelve indomable. Esa melancolía se traduce en su música, tan cargada de emoción que duele, en su literatura, donde los héroes casi nunca ganan, y en su manera de contar el tiempo, lento, cíclico, lleno de silencios. No necesitan prisa, porque han entendido que el que sobrevive no es el que corre, sino el que sabe esperar. Pero no confundas esa suavidad con debilidad, porque debajo de esa aparente pasividad hay algo más peligroso, la furia dormida. No estalla por capricho, no busca venganza sin motivo, pero cuando se despierta, arrasa, porque es una furia acumulada por siglos, una rabia que no olvida, que no se expresa con gritos, sino con decisiones, con movimientos que parecen espontáneos, pero llevan siglos gestándose. Y cuando el alma eslava dice basta, no hay imperio que la detenga. Por eso, ningún conquistador pudo dormir tranquilo en tierra eslava, porque aunque parecieran calmos, cantando, trabajando, arando la tierra, algo se estaba gestando en silencio. Una memoria colectiva, un pulso común, un dolor que, compartido, se volvía fuerza. Y cuando una civilización convierte su dolor en identidad,
lo que está construyendo ya no es solo una cultura. Es un destino. El gran error de quienes subestimaron a los eslavos fue pensar que, al no tener imperios majestuosos ni ejércitos monumentales, su historia terminaría en los márgenes, que su papel sería el de los pueblos que fueron asimilados, que no resistieron, que desaparecieron en el tiempo. Pero ocurrió todo lo contrario, porque mientras muchos reinos que parecían eternos colapsaban por dentro, los eslavos seguían ahí, mezclados, transformados, fragmentados, pero vivos, y, poco a poco, comenzaron a inspirar algo inesperado, revoluciones. A diferencia de otros pueblos que buscaron conquistar tronos, los eslavos sembraron ideas, semillas de libertad, de justicia, de dignidad compartida. Y esas ideas fueron brotando cuando nadie lo esperaba. En los campos, en las fábricas, en los salones literarios, en las montañas tomadas por partisanos. La historia europea de los siglos XIX y XX no puede entenderse sin ellos. Porque muchas de las grandes convulsiones sociales, muchas de las resistencias más tenaces, muchos de los sueños más radicales, nacieron, o tomaron fuerza, en tierra eslava. Tomemos como ejemplo los Balcanes, una región que durante siglos fue fragmentada, saqueada, dividida por otomanos, austrohúngaros, nazis, comunistas. Y sin embargo, de ese caos surgieron pueblos que nunca dejaron de luchar por su identidad. Cada invasión, cada cambio de bandera, era un intento más de borrar lo eslavo, y cada intento fracasaba. No porque tuvieran más armas, sino porque tenían más memoria. Porque sabían que un pueblo puede perderlo todo, menos su espíritu. Y en Rusia, en Polonia, en Serbia, en Ucrania, en Chequia, en Eslovaquia, el alma eslava comenzó a manifestarse como fuerza política, como insurrección, como deseo de autonomía, a veces bajo ideologías importadas, otras veces bajo banderas nuevas, pero siempre con el mismo pulso de fondo: nadie va a decirnos quiénes somos. Incluso bajo el yugo de regímenes totalitarios, los eslavos encontraron grietas. En la música, en la poesía, en el teatro, en la fe clandestina, en el humor subversivo, en las bibliotecas escondidas. Y lo que parecía resignación, era solo preparación. Espera. Y cuando llegó el momento, cuando el sistema se quebró, no lo hicieron con furia, lo hicieron con dignidad. Porque llevaban siglos ensayando cómo se sobrevive a quienes quieren hacerte olvidar de ti mismo. Hoy, muchos de esos pueblos aún cargan con heridas, con cicatrices políticas, con conflictos étnicos, con historias manipuladas, pero también con algo que otros han perdido: una fuerza interior. Una certeza que no viene de los libros ni de los títulos de nobleza, sino del recuerdo compartido de haber resistido lo imposible. Y eso nos lleva a una conclusión inesperada. Tal vez los eslavos no necesitaron un imperio porque ellos mismos fueron, y son, un territorio emocional, una patria sin murallas, una nación extendida más allá de cualquier mapa. Nunca construyeron una Roma. Nunca levantaron pirámides. No dejaron palacios de mármol ni estatuas de emperadores eternos. Y sin embargo, los eslavos siguen aquí. Siguen hablando sus lenguas, cantando sus cantos, recordando historias que otros olvidaron. Porque su poder no nació del dominio, sino de la permanencia. Y eso los convirtió en una anomalía histórica, una civilización que sobrevivió sin necesidad de imponerse, sin necesidad de ser glorificada. Los grandes imperios buscaron dejar su huella en piedra. Los eslavos la dejaron en la sangre, en la tierra, en el viento que pasa por los campos al atardecer. Su historia no está escrita en columnas, está viva en los pueblos que aún encienden fogatas en los solsticios, que aún honran a sus muertos con pan y sal, que aún entienden que lo más importante no siempre es lo visible. Y quizás, al final de todo, lo más fascinante de los eslavos no sea lo que hicieron, sino cómo lo hicieron. Sin prisa, sin ruido, sin necesidad de proclamarse dueños de nada. Simplemente siendo, fluyendo entre los márgenes de la historia, infiltrándose donde los imperios caían, recogiendo lo que los demás desechaban, cuidando lo que los poderosos no sabían ver, la raíz. Porque mientras otros se preocupaban por la gloria, ellos cuidaban la continuidad. Mientras otros escribían nombres para ser recordados, ellos tejían lazos para no ser olvidados. Y cuando una civilización vive más tiempo de lo que dura su historia oficial,
Eso no es suerte. Es sabiduría. Hoy, más de 1000 años después, los eslavos no necesitan que se les celebre con monumentos. Su mayor victoria es haber existido sin permiso, haber resistido sin escándalo, haber amado su cultura lo suficiente como para esconderla cuando fue necesario y compartirla cuando fue seguro. Porque tal vez el verdadero poder no está en conquistar, sino en permanecer. Y si hay algo que los eslavos han demostrado a lo largo del tiempo es esto: lo que no se puede borrar, termina escribiendo su propia historia.